Bueno, ahora empezaremos con el tema de los límites. Estos somos los integrantes. Y empezaremos con la introducción a los límites. Tenemos como definición de los límites que si al aproximar x lo suficientemente cerca de un número a sin este ser a, tanto del lado izquierdo como del derecho, f de x se aproxima a un número l. Entonces el límite cuando tiende al número a es l. Esto en notación lo escribimos de la forma en la imagen de abajo. Ahora, para decir que x tiende a por la izquierda, se utiliza la siguiente notación, que es x, la flechita, y una a con un signo negativo en la parte superior derecha. Y para decir que x tiende a por la derecha, utilizamos la misma notación, pero en vez de un signo negativo, vamos a ocupar un signo positivo. Ahora, para decir que no, ahora, de tal forma que si el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, es igual a l. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l. Es decir, si los límites laterales existen y tienden a un mismo número l, entonces el límite cuando tiende al número a es l. Para que el límite exista no se necesita que la función esté definida para el número a, basta que esté definida para valores muy cercanos. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de la definición formal del límite. Bueno, pues esta definición también se le conoce como definición epsilon delta y nos dice lo siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual al límite si para todo epsilon mayor a cero existe un delta igualmente mayor a cero, tal que si la diferencia entre x menos a es mayor a cero, va a ser menor a delta. Entonces, la diferencia de f de x menos el límite va a ser menor a epsilon. Esto nos dice de que el límite evaluado en x, el resultado cuando x tiende a va a ser igual a l, que va a ser el resultado del límite. Esto siempre que epsilon sea mayor a cero y delta sea igualmente mayor a cero. Ahora esta segunda parte de la definición la vamos a dividir en otras dos partes, y la primera nos menciona de que si la diferencia de x menos a es mayor a cero pero menor a delta, esto no, lo podemos deducir de la siguiente manera, de que tomando el eje de la x como referencia, tomamos de que a va a ser un punto específico y x va a ser la variable. Esta variable se va a mover entre un intervalo que va a estar determinado por delta. Y nos dice de que la diferencia de x menos a tiene que ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es igual a cero, esta x va a estar en el punto A. Y si se evalúa el límite, el resultado va a ser el propio límite y esto no puede ser. Por tanto, tiene que ser mayor a cero. Y tampoco puede ser, y no puede ser mayor a delta, porque si es mayor a delta va a salirse del rango que establece pues el intervalo de delta. Y bueno, la segunda parte de esta definición nos dice que la diferencia de f de x menos el límite tiene que ser menor a epsilon. Esto es algo parecido a lo que pasaba con delta. Epsilon nos establece un intervalo. Los intervalos en esta gráfica los determinamos por los puntos en color verde y el rectángulo amarillo. Entonces, este intervalo establecido por los epsilons tiene que ser mayor a la diferencia de f de x menos el límite. Y bueno, esa sería la definición formal del límite. Las asíntotas. Bueno, las asíntotas son rectas o curvas a las que una función se aproxima cuando mi variable independiente tiene un valor específico, pero la función nunca tocará esas rectas. Bueno, tenemos cuatro tipos de asíntotas: la vertical, la horizontal, las oblicuas y las curvas. Las verticales es cuando mi función se dispara a infinito cuando tiene un valor
eh, en X específico. Y las horizontales es cuando la función se aproxima a una recta horizontal, pero cuando X tiende a ser infinito. Ahora, las funciones oblicuas, o también conocidas como rectas inclinadas, es cuando mi función tiende a completar esta recta, o sea, cuando se aproxima a esta recta que una de las dos, la cual la podemos ver en puntitos rojos. Y por último, las asíntotas curvas. Estas solamente es cuando una de mis funciones o ambas intentan formar o completar una curva, la cual podemos ver en color verde. Ahora yo les voy a hablar sobre los límites infinitos y al infinito. Los límites infinitos son aquellos que cuando nos acercamos al punto de límite por algún lado, la función tiende a irse al infinito, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, en el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0, si nos acercamos por izquierda, la función tiende a menos infinito y nunca corta al eje y. Cada que nos acercamos más tiende a un número más negativo y si nos acercamos por la derecha tiende a un número más grande positivo. Por eso es infinito positivo. Ahora un ejemplo. La función x más 3 entre x menos 3, si despejamos el denominador da 1 y lo más probable es que exista una asíntota vertical. Lo calculamos cuando tienda a 1, entonces cuando x sea 0.9, y ese será menos 39. Cuando x sea 0.99, y ese será menos 399. Cuando x sea 0.999, y ese será menos 3999. Cada vez que nos acercamos al 1 por izquierda, tiende a menos infinito. Ahora, por derecha, cuando x sea 1.1, y será 41. Cuando x sea 1.01, y será 401. Cuando x sea 1001, y será 401. Entonces, como vemos, cada vez que nos acercamos a 1 por derecha, tiende a infinito. Entonces, como por la izquierda es menos infinito y por derecha es infinito, sabemos que el límite no existe. Ahora los límites al infinito. Los límites al infinito resultan cuando una función se va para alguno de los dos infinitos. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Ahora un ejemplo, en el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito, vemos su comportamiento cuando x sea 10, y sea 0.1, cuando x sea 100, y será 0.01, cuando x sea 1000, y será 0.001. Como vemos, x tiende a infinito y y tiende a 0. Sin tocar a 0, nunca. Entonces, el límite cuando una constante divide a x cuando x tiende a infinito, siempre será 0. Bueno, siguiendo los conceptos anteriores de límites, ahora, ¿cómo podemos calcular un límite? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Lo primero que se hace es sustituir y se debe de verificar o se debe de comprobar que no hay una indeterminación. Por ejemplo, en este caso, cuando sustituimos, cuando x tiende a 2 y lo sustituimos en la función, se puede observar que es una indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando sustituyendo 2 en x son 32 por 2, que son 64, y la raíz de 64 es 8, y 8 menos 8 da 0, 4 por 0 da 0, y eso es una indeterminación. Para resolver este tipo de límites, se hace en un proceso algebraico.
Como por ejemplo, a través de binomios conjugados se puede resolverlo. Analizamos la función y analizamos que lo que da la indeterminación es 8 menos raíz de 32x. Entonces, para poder eliminar eso, se parte del numerador y a través de binomios se llega a lo que es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque lo primero es eliminar el radical o la raíz. Entonces, haciendo esto y agregando raíz de x más 2, tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos que es x más 2 menos 2 al cuadrado, que esto va a ser igual a x más 2 menos 4, que va a ser igual a x menos 2. Ahorita vamos a dejar independientemente lo que es el 3 y el 4. Eso lo vamos a multiplicar después. Bien, entonces tenemos que x menos 2 sobre lo que es el denominador. Ahora, ¿cómo puedo eliminar o qué puede pasar de aquí? Lo que se necesita o lo que da la indeterminación ya es 8 menos la raíz de 32x. Entonces, a través igual de binomios se puede eliminar esta indeterminación. Y agregando un 8 más la raíz de 32x, tanto en el numerador como en el denominador, podemos obtener 64 menos 32x. Y factorizando esto, podemos factorizarlo de manera que podemos eliminar x menos 2, de tal manera que quede menos 32 multiplicado por x menos 2. Obviamente con el signo negativo. ¿Por qué? Porque menos por más da menos y menos por menos da más, que son 64 y menos 32x. Eliminamos x menos 2, que en realidad no se elimina, en realidad da 1, pero todo multiplicado por 1, pues da la misma cantidad. Entonces, 8 más la raíz de 32x multiplicado por 1, pues te da esa misma cantidad. Entonces te queda menos 32 multiplicado por la raíz de x más 2, más 2. Y en total te queda 16, te queda menos 16 sobre 128, que multiplicado o multiplicando los números que dejamos independientemente, que es 3 y 4, 3 en el numerador y 4 en el denominador, obtenemos menos 48 sobre 512, que a través de sacando mitades podemos obtener 24 sobre 256, 12 sobre 128, 6 sobre 64 y finalmente obtenemos menos 3 sobre 32, que ese es el resultado de este problema o de este ejercicio. En el siguiente ejercicio, este es un tipo particular. ¿Por qué? Porque hemos analizado hasta el momento lo que son infinitos y los que son polinomial. Pero los trigonométricos, ¿qué son? Bueno, a través de entidades trigonométricas se pueden llegar lo que es al resultado. Por ejemplo, aquí, seno de x más a menos seno de x sobre a, cuando a tiende a 0, primero se hace una sustitución y se ve si hay una determinación. Por ejemplo, en este caso es obvio ver que hay una indeterminación porque a es igual a 0. Entonces, como a vale 0, pues, como ya dijimos, esto no se puede. Entonces, hay una identidad trigonométrica. Cuando es seno de x más a, es seno de x por coseno de a más seno de a por coseno de x. Esa es la identidad trigonométrica. Ahora, sustituyendo, o bueno, copiando la misma función, te queda seno de x por coseno de a más seno de a por coseno de x menos seno de x sobre a. Muy bien, entonces, como a vale 0, coseno de a es igual a 1, que 1 por seno de x te va a dar seno de x. Entonces, seno de x menos seno de x te va a dar 0. Por lo tanto, solamente te queda seno de a por coseno de x sobre a. Y aquí se utiliza otra identidad. Seno de a sobre a es igual a 1. Por ejemplo, cuando x tiende a 0, seno de x sobre x o cuando x tiende a 1 es igual a 1. Entonces, 1 por coseno de x es igual a coseno de x. Y esto fue lo que es todo lo relacionado a límites. Hasta luego.